Gloria a Dios, aleluya. Voy a predicar, hermano, bajo el tema: la desobediencia trae consecuencias. El desobedecer trae consecuencias negativas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Este pasaje de la palabra del Señor es un pasaje muy conocido por la mayoría de la iglesia, de la congregación y por todos nosotros. Es más, hasta en la escuela dominical, ¿verdad? A los niños de escuela dominical suele enseñársele mucho sobre Jonás. Y hablamos con los niños y la mayoría de los niños ya ellos conocen quién es Jonás. Gloria al nombre del Señor. Jonás fue ese profeta a quien Dios le habló y lo envió a cumplir una misión. Jonás, gloria al nombre del Señor, era alguien que estaba acostumbrado a hablar con Dios y Dios con él, ya que él era un profeta. Gloria al nombre del Señor. Y los profetas pues tienen la comunicación con Dios siempre, ¿verdad? Y en esta ocasión Dios necesitó a este profeta, Dios necesitó a este hombre y lo llamó porque había una necesidad, había una ciudad en desobediencia, había una ciudad en pecado y Dios necesitaba a alguien para mandar allá y advertirle a esa ciudad que se arrepintieran y si no venía destrucción. Amén. Entonces él dijo, pues como ahí tengo mi profeta, le voy a hablar, lo voy a llamar. Y por eso dice, vino palabra de Jehová a Jonás. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que, gloria al nombre del Señor, Dios lo llama y le dice, lo necesito que vaya a Nínive y pregone que viene una destrucción. Y entonces, efectivamente, Jonás se levantó y se fue. Se levantó y se fue a coger la nave. Y todos decimos, claro, como era el profeta de Dios y los profetas obedecen, ¿verdad? El profeta habla lo que Dios le dice. Pero en esta ocasión el profeta se levantó, pero no para ir a hablar donde Dios lo había mandado, sino que fue a ese puerto y cogió una nave y se fue para otro lugar. Y usted y yo, hermanos, somos profetas de Dios, somos hijos de Dios. Y en este tiempo el Señor nos ha llamado que nos levantemos para pregonar el Evangelio de Cristo a esta gran ciudad, a gloria al nombre del Señor, la necesidad que hay en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestro país. Amén. ¿Por qué? Porque viene una destrucción. ¿Por qué? Porque vienen los juicios de Dios sobre la tierra. Entonces Dios nos habla y nos dice, prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo. También eso se lo dijo el Señor a un profeta, ¿verdad? ¿A cuál profeta le dijo? A Ezequiel. Te mando a hombres de duro rostro, a hombres rebeldes, pero usted les hablará. Escuchen o dejen de escuchar, porque esa es la tarea del profeta, obedecer a Dios y hablar la palabra, gústele a quien le guste. ¿Cuánto da gloria a Dios? Ustedes saben que los antiguos profetas de Dios, los antiguos hombres de Dios, pues no les fue muy bien, ¿verdad? Si hablamos de Pablo, pues a Pablo cada rato le daban unas palizas. Hablemos claramente, cada rato lo golpeaban por hablar la palabra del Señor. Si hablamos de los discípulos del Señor, pues ellos a quién se tenían que enfrentar, a los fariseos. Y usted sabe que los fariseos, ellos se creían los mejores, ellos eran los que según amaban a Dios y eran los perfectos. Entonces cuando iban, como le pasó a Moisés, a Juan, Moisés no, a Pedro, a Juan, y todos ellos iban a llevar el mensaje, ¿qué pasaba? Pues hermanos, los atacaban. Cuando dan gloria a Dios y a su nombre. Entonces, retomando aquí la historia de este profeta de Jonás, él se levanta y se va, coge esta nave, pero se extravía. Él no va para Nínive, sino que se va para otro lugar. Los estudiosos de la palabra del Señor dicen que puede suceder dos cosas por lo que Jonás no obedeció. Primero, pues pudo ser cobardía. Segundo, puede ser un resentimiento que tuvo con Dios, porque Dios quería salvar los enemigos del pueblo de él. Entonces pudieron suceder esas dos cosas, pero no hay excusa, ¿verdad? Lo importante es que él era un siervo
un profeta de Dios y Dios lo necesitaba en ese tiempo. Y había una misión que cumplir y había que ir a pregonar a Nínive que iba a ser destruida. A él nadie lo estaba llamando que se fuera, gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros cuando hablamos y vemos la historia de Jonás, nosotros quedamos así alarmados, pero ese Jonás es desobediente. Pero si me oyera Dios o Dios me llama a mí, porque aquí dice vino palabra de Jehová, vino palabra de Jehová, y eso es serio y es claro. O sea, ahí es algo contundente, gloria al nombre del Señor. Es una orden dada para Jonás. Entonces nosotros podemos juzgar, si se puede decir así, a Jonás como una persona desobediente, y la mayoría de las veces lo presentamos así. También se deja ver así como desobediente, porque el que lo mandan a hacer algo y no lo hace, ¿qué es? Pues desobediente, y más cuando se trata de nuestro Dios, y más para una necesidad tan apremiante como la que había en esta ciudad de Nínive, gloria al nombre del Señor. Entonces se complica el asunto y se complica la situación, porque él va y toma una nave y se va, gloria al nombre del Señor. Entonces él, quién sabe qué pensaría, que Dios quedaría ahí, hermano, que los planes de Dios quedarían ahí, que nada pasaría, que a Dios se le olvidaría, o que de pronto Dios iba a llamar a otro profeta, o que de pronto Dios iba a llamar a otra persona. Pero quiero decirle, hermano y amigo, en esta noche, que Dios cuando lo llama a ustedes, a usted, que Dios cuando me llama a mí, es a mí. Dios, Él tiene claro quién es usted y quién soy yo. Él tiene claro qué necesita de usted y qué necesita de mí. Él nos conoce perfectamente, gloria al nombre del Señor. Dice la palabra que Él conoce hasta los cabellos de nuestra cabeza, están contados. Que ningún pensamiento se esconde de la presencia del Señor. Él todo lo conoce, Él tiene control de nuestra vida. Con Él no podemos nosotros como disimular, así como hacemos a veces con las personas, ¿verdad? Que yo me hago que disimulo, que no se den cuenta que estoy enfermo, que estoy triste, que estoy aburrido. Entonces yo pongo mi cara como para querer mostrar otra cosa. Déjeme decirle que Dios no. Con Dios las cosas son claras, gloria al nombre del Señor. Jonás va y coge esta embarcación y se va para Tarsis. Dice, descendió y halló una nave que partía a Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Hermanos, si Dios iba a ir con él, solo a él se le ocurría que se iba a ir lejos de la presencia de Dios, sabiendo que Dios no paga pasaje, sabiendo que Dios no necesita una nave, sabiendo que Dios, hermano, va con nosotros. Gloria al nombre del Señor. No necesitamos, no se necesita, hermanos, quizás lo que hizo era, no, yo ahora me voy, a Dios se le va a olvidar este llamado. No, Señor, las cosas se complicaron. Se complicaron, gloria al nombre del Señor. Hermano, cuando usted y yo no hacemos lo que Dios nos manda, las cosas se complican. Y algunos de ustedes, yo creo que han vivido esas experiencias. Yo he vivido esas experiencias. Cuando Dios nos dice, hijo, es por aquí, y nosotros decimos, no, es por aquí. Cuando Dios dice, hijo, es a Nínive, y nosotros decimos, no, es para Tarsis. Cuando Dios nos dice, gloria al nombre del Señor, hijo, quiero que vaya a la iglesia, hijo, quiero que ayune, hijo, que quiero que se esté en tal lugar, y nosotros decimos, no, Señor, a mí me parece que como yo pienso está mejor. Entonces cuando empezamos nosotros a realizar nuestros propios planes, a hacer nuestra propia voluntad, entonces las cosas se nos complican. Y nosotros creemos que Dios, quién sabe a dónde estará, creemos que Dios está lejos. Y déjeme decirle que Dios está ahí al pie suyo y al pie mío. Él está ahí cerquita mirando cómo nosotros, Él ya nos dio la orden y Él ya nos habló y Él ya nos dijo qué hacer y ya nos deja a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Gloria al nombre del Señor. Entonces llega este hombre, paga el pasaje y dice ahí que, hermanos,
se fue a dormir. Aleluya. Se fue a dormir, o sea, él estaba tranquilo, él no tenía ninguna preocupación por haberle desobedecido a Dios. Porque uno cuando está preocupado uno no duerme. O uno está, ¿verdad? Una preocupación a uno lo hace a veces ir el sueño, ir el hambre, o uno toma ciertas actitudes nerviosas, camina, se pone pensativo. O sea, la preocupación nos hace reaccionar de varias maneras, ¿verdad? Pero parece que él no le preocupó la desobediencia porque él estaba durmiendo. Entonces Dios dijo, ah, sí, está muy dormiloncito, está desobediente y ahora durmiendo tranquilo, espere a ver lo que va a pasar. Y Dios, que sabe, hermano, cómo hacer las cosas, pues entonces toma el mar. Santo es el Señor. Toma el mar Dios, hermano, y empieza a agitarlo y empieza a moverlo. Y cosa seria, hermanos, es estar en el mar agitado. Estar en el mar agitado, hermano, eso produce terror, eso produce mucho miedo. Yo lo he vivido, una vez lo vivimos, no sé si les he contado que estábamos en un paseo en unas islas, hermanos, y ese mar se enfureció, que nos trasladaron antes de la hora que nos habían dicho. En ese tiempo, Caterinita tenía como unos 10 años y ella se mareó tanto y le dio tanto pavor que ella me decía, mami, yo me bajo aquí, yo me bajo aquí. En lo profundo, estábamos en lo profundo del mar, pero ella no miraba. Y yo decía, Dios mío, solo no está mareada, sino como que está perdiendo el sentido. Y hermanos, y yo miraba en esa nave, en ese lugar, veníamos unos hombres grandes, fuertes y robustos, y esos hombres, hermanos, pensativos. Entonces yo lo que dije, bueno, Señor, tu palabra dice que el agua del mar la lleva usted sobre la mano, entonces sobre la palma de la mano. Entonces yo dije, Señor, yo sé que voy sobre la palma de tu mano. Cerramos los ojos y los cuatro quedamos como, ustedes saben, las gallinitas cuando llueve que se amontonan todos. Solo nosotros no estábamos así, mucha gente. Entonces cerramos los ojos y quedamos todos así, hermano. Eso, las olas hasta quebraron los vidrios de esa embarcación porque las olas eran muy fuertes. Gloria al nombre del Señor. Y no, hermano, el Señor nos dejó vivir esa experiencia, pero es algo fuerte. O sea, les comparto porque es algo muy fuerte. Entonces aquí Jonás, retomando la historia, Jonás, gloria al nombre del Señor, pues él se fue a dormir tranquilo y entonces el Señor toma gloria al nombre del Señor, toma el mar. Alabe a Dios que Él está en este lugar. Santo es el Señor. Y cuando el mar se agita, hermanos, es cuando usted y yo sentimos muchas veces los problemas fuertes en nuestra vida. Entonces uno dice, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? Entonces cuando nosotros tenemos que revisarnos, pensar y revisarnos, Señor, ¿qué estoy haciendo o qué no estoy haciendo? ¿Cuánto da gloria a Dios? Usted y yo sabemos lo que Dios nos pide. Usted y yo sabemos lo que Dios nos habla. Nosotros venimos constantemente a la iglesia del Señor, gracias a Dios por eso. Dios tiene muchos canales para hablarnos de una manera o de otra. Porque déjeme decirle que Dios nos habla a nosotros de multiformas, de muchas maneras Él nos habla. ¿Cuánto da gloria a Dios? Entonces, hermano, nosotros, gloria al nombre del Señor, si aprendemos a obedecerle a Dios, entonces sabemos que el mar va a estar quieto. Pero si le desobedecemos a Dios, hermano, entonces el mar se va a agitar. Que eso significa los problemas, ¿verdad? Y va a mover la barca de nuestra vida. Y muchas veces, hermanos, no estamos haciendo lo que Dios nos pide y estamos así como Jonás, durmiendo y tranquilos. Nada ha pasado. Y Dios nos habla, entonces nosotros quedamos tranquilos. No, eso de pronto era para el hermano, eso no era conmigo, eso es después. No, como
que oigo, pero como que no quiero ir. Entonces es cuando viene el mar, se agita y su embarcación se empieza a mover. ¿Cuánto da gloria a Dios? Porque hay gente que dice, a mí ¿por qué me pasa esto y por qué me pasa lo otro? Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué esa situación difícil? Porque es que Dios quiere de pronto, hermano, que usted ore más, que usted de pronto ayude más, que usted de pronto se congregue más. No sé, por eso le digo, o sea, es que esto es algo personal. Porque por eso se dice, hermano, que nosotros tenemos que estar en comunión con Dios, porque la comunión con Dios y la relación con Dios es algo íntimo. Gloria al nombre del Señor. Aquí cantamos y oramos de una manera unánimes, pero nosotros tenemos una relación con Dios, una relación con Dios íntima, si se puede decir, o sea, personal. Y de hecho la palabra del Señor así nos enseña que la salvación, hermanos, es personal. O sea, esto no es en colectivo. Aquí está toda la iglesia alabando a Dios y glorificando a Dios. Y qué bueno que el día que suene la trompeta y el día que Dios llame por su iglesia, todos podamos subir. Pero sabemos que no es así, porque la palabra del Señor dice, por su fruto lo conoceréis. ¿Cuánto da gloria a Dios? Por su fruto lo conoceréis. Entonces tenemos que dar, hermanos y hermanas, esos frutos que Dios está pidiendo. Usted que está empezando, de esos frutos de arrepentimiento. Nosotros, o el que lleva un poquito más tiempo, podemos esos frutos que Dios nos está pidiendo. Hagamos lo que Dios nos está mandando. Y déjeme decirle que aquí, gloria al nombre del Señor, en la vida de Jonás es algo que nos deja así como perplejos, porque no estamos hablando de cualquier manera, de cualquier persona. Estamos hablando del profeta de Jehová, del hombre de Dios. Gloria al Señor y a su nombre. Dice el 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Hermano, la tempestad era fuerte y era grande, que cuando esas tempestades están tan fuertes pueden partir, hermanos, y acabar con la nave, por grande que sea. Pueden dominar los marineros, los que están en el mar, hombres experimentados, hombres preparados, pero si la tempestad es muy grande, puede coger el barco, gloria al nombre del Señor, como sea, hermanos, y lo domina. Lo domina. ¿Cuánto da gloria a Dios? Hermanos, nuestra vida secular y nuestra vida espiritual, si nosotros, gloria al nombre del Señor, no entendemos el llamado de Dios, puede ser, hermanos, que el Señor esté agitando el mar. El Señor esté agitando el mar y su barca se está moviendo. Y su barca se está moviendo, gloria al nombre del Señor. Y usted está ahí, pues preguntándole a Dios por qué. Usted sabe hacer las cosas, usted conoce qué es lo que Dios pide. La palabra del Señor nos enseña y nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no le hace, ¿qué es? Le es pecado, gloria al nombre del Señor. Entonces Dios le está pidiendo fidelidad. Dios le está pidiendo que haga, hermano, la voluntad de Él. ¿Cuánto da gloria a Dios? Una de las cosas, hermanos, que más trae tempestad a la vida del cristiano es la desobediencia. Mire ustedes la mujer de Lot, cuando ellos tuvieron que huir de Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Y Dios les dijo, bueno, este camino y huyen, toman y caminen y no miren atrás. Esa era la orden que Dios le daba a Lot, a sus dos hijas y a su mujer, ¿verdad? Y a esta mujer le costó decir, bueno, sí Señor, yo no voy a ver para atrás, yo voy a seguir adelante. Y esta mujer volvió a ver para atrás y quedó convertida en estatua de sal. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, ¿qué hizo ella? Desobedeció. Y la desobediencia trae consecuencias. ¿Cuándo da gloria a Dios? Cuando se voltea a ver el mundo, cuando usted está en la iglesia, pero usted está mirando el mundo, hermanos, ahí está usted siendo una estatua. ¿Cómo así, hermana? Yo estatua, si yo camino, si yo me muevo y las estatuas son quietas. Quiero decirle que por eso usted no puede cantar con libertad, por eso usted no puede orar con libertad,
no puede leer la Biblia, los cultos se les hace largo, el consejo que le da la hermana, el consejo que le da el hermano se le hace aburrido. Es que esa hermanita siempre está ahí diciéndome que ore, que vaya a la iglesia. Es que ese hermanito siempre está ahí hablándome de Dios. Ahí está usted, gloria al nombre del Señor, desobedeciéndole a Dios. ¿Cuál es la gloria a Dios? La desobediencia trae consecuencias. El 5 dice: y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargar de ella. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Hermanos, él se fue a dormir y dejó a los marineros ahí en problemas. Y dice que ellos cada uno clamaron a su Dios. Entonces mire usted que tuvieron como más temor, si se puede decir, los marineros, porque ellos tenían los dioses paganos y ellos clamaron. Dice la palabra ahí, cada uno clamó a su Dios. Pero Jonás no estaba acostado, se estaba echado, durmiendo. Hubo otro hombre que se fue a escuchar la palabra del Señor y se quedó dormido. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? Cuando estaba predicando Pablo, Eutico. Hermano, es que el dormir espiritual, hermano, esto trae consecuencias. Estaba Pablo predicando, gloria al nombre del Señor, y seguro se alargó, porque ustedes se imaginan las predicaciones de Pablo. Yo imagino las predicaciones de Pablo. Eso no era de así como nosotros ahorita viendo el reloj y corto porque se hizo tarde, porque ya la gente quiere correr para la casa. Las predicaciones de Pablo, hermano, yo me imagino que eso eran de tiempo, gloria al nombre del Señor. Bien, entonces este muchacho estaba sentado en una ventana y se quedó dormido y se cayó, hermanos, y se desnucó por quedarse dormido. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermano, el dormir espiritual trae consecuencias. Trae consecuencias. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y esa es una de las cosas que el diablo más ataca a la iglesia. Hace ritos, hace brujerías, hace cosas para colocar sueño, para que la gente mientras que se predica tenga sueño, mientras que se canta tenga sueño, tenga pereza. Y usted dice, pero ¿cómo así? Si yo dormí, si yo descansé. Son demonios, espíritus ministradores de sueño, que el Señor los reprenda. Por eso uno, hermanos, tiene que, si usted ha dormido bien, si usted no está enfermo, pero usted está en culto y de pronto le agarra ese sueño, hay que reprender, hay que atar el diablo, tiene que declararse libre, porque le pasa lo de Eutico o lo de Jonás. El mar se estaba moviendo y él estaba durmiendo, porque hay mucha gente, hermanos, que está arruinado espiritualmente, arruinado económicamente y están durmiendo, están tranquilos, no está pasando nada. No, hermanos, los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que ser de ejemplo, de testimonio, levantarnos, alabar, glorificar a Dios, confesar victoria, aleluya, decirle al Señor que somos más que vencedores. Si su barca se está moviendo simplemente porque, pues, gloria al nombre del Señor, hay una tempestad, pero usted está bien con Dios, pues deje, hermano, que Dios va a tomar control y a usted nada le va a pasar. Pero si su barca se está moviendo porque usted no le está obedeciendo a Dios, mire, hermanos, hay gente que dice, hermanos, mi economía está tan fuerte, mi economía está tan difícil, hermano, y no diezman. Y todavía se preguntan por qué. Y estoy hablando de gente que toma Santa Cena. Yo creo que eso no debe ser una pregunta: ¿por qué me está yendo mal económicamente? O sea, ¿por qué económicamente mi barco se mueve tanto? Yo creo que hay como que sobra la pregunta. ¿Sí ven? Algo tan sencillo. ¿Cuánto da gloria a Dios? Hay hogares, hermano, hay hogares de gente cristiana donde no hay paz, donde no hay, hermano, respeto, donde no hay amor, donde parece, hermano, que ahí no hubiera temor
temor de Dios, pero no se está orando, no se está ayunando por ese hogar. Entonces, hermano, ahí se está moviendo esa barca porque hace falta. Tiene que levantarse un hombre, tiene que levantarse una mujer, tiene que levantarse un joven, alguien tiene que levantarse y pagar el precio por ese hogar, por esa familia, su nombre. Gloria al nombre del Señor. Y los marineros, hermanos, tuvieron que perder, hermanos, ahí su equipaje, de pronto su comida, todo lo que llevaron. Empezaron a descargar esa embarcación y a tirar al mar. Porque cuando nosotros desobedecemos a Dios, únicamente no es problema para nosotros, sino para los que están alrededor de nosotros. Cuando en una iglesia alguien da mal testimonio, toda la iglesia es afectada. Cuando en una familia, hermanos, alguien se porta mal, toda la familia es afectada. Cuando en un hogar el padre, gloria al nombre del Señor, hace cosas mal hechas delante de Dios, o también en su trabajo, su familia va a sufrir las consecuencias. Porque a veces dicen, no, es que soy yo, porque yo soy el que mando en la casa y yo hago las cosas así, porque yo soy así y yo soy el varón. Gloria a Dios, aleluya. Pero si no hace las cosas bien hechas, van a venir consecuencias. Y en esas consecuencias va a sufrir su esposa, van a sufrir sus hijos. Las personas que estén ahí, ¿cuántos hombres no han hecho negocios mal hechos, se han enredado en cosas terribles, hermano, y ahí acaban con la familia? Que ya son cosas más graves, más delicadas. Pero eso lo hemos visto. Eso lo hemos escuchado aún por las noticias. Fueron y le acabaron allá a sus hijos y su esposa. ¿Por qué? Porque él se metió en lo que no tenía que meterse. Entonces, hermano, cuando no se hacen las cosas bien, cuando no le obedecemos a Dios, hermanos, trae consecuencias. Aquí estamos viendo a Jonás, que él era el del problema, el desobediente, y estos pobres marineros ya estaban, hermanos, en una situación difícil. Se complicó para ellos. Ya, gloria al nombre del Señor, tiraron, botaron sus cosas a ver si podrían sobrevivir. Amén. Dice el 6: y el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Oye, hermanos, queda de todo, él durmiendo y ellos ahí, gloria al nombre del Señor, ese mar agitado. Entonces el patrón quiere decir como el capitán en este tiempo, ¿verdad? El capitán le dice, levántese de ahí, dormilón. ¿Y sabe quién era ese dormilón? El siervo de Jehová, el profeta de Jehová. Qué tristeza, que Dios tenga misericordia, amén, y nos ayude a su nombre. Clama a su Dios. Ya ellos estaban clamando al Dios de ellos, porque ahí dice que cada uno clamó a su Dios. Santo es el Señor. El 7 dice, y le dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido gloria, por causa de quién ha venido este mal. Echemos suerte, y la suerte cayó. Obviamente, hermanos, ¿sobre quién iba a caer? Sobre el desobediente. Porque, hermanos, Dios lo sabe todo, Dios lo conoce. A Él no lo podemos engañar. ¿Cuánto de gloria a Dios? Y a su nombre. Entonces ya los marineros empiezan a entender. Ya los marineros dicen, hacia aquí, este hombre es el que tiene toda la responsabilidad de que estemos para ahogarnos. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido ese mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Ahí se declara el siervo, ahí se declara el profeta, soy hebreo y temo a Jehová. Pero le faltó que fuera más sincero. Es que vengo en desobediencia. Él les habló ahí con cierta diplomacia. ¿Cuándo dan gloria a Dios? Él les habló ahí con
diplomacia. Entonces, gloria al nombre del Señor. Dice el 10, y aquellos hombres temieron sobremanera. ¿Por qué temieron ellos sobremanera? Porque se dieron cuenta que era hijo del Dios grande y poderoso. Hermanos, la gente sabe que usted y yo tenemos el Dios grande y poderoso. El Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios que le clamamos y nos responde. El Dios que nos abre puertas. ¿Cuánto da gloria a Dios? El que nos da la paz y nos da la sanidad. El que nos da el alimento. Que por él nos levantamos todos los días y respiramos. ¿Cuánto da gloria a Dios? Ese Dios grande y poderoso está con nosotros. ¿Cuánto lo creen? A su nombre. Por lo tanto, hermano, le debemos a él fidelidad. Le debemos a él, hermanos, cada día buscarle, humillarnos. Gloria al nombre del Señor. La palabra de Dios dice que un corazón contrito y humillado no despreciará tu, oh Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces Jonás ya les declara que él era un hombre hebreo, que él temía a Jehová. Gloria al nombre del Señor. Dice, y aquellos hombres tuvieron sobremanera, temieron, gloria al nombre del Señor, sobremanera. Y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. ¿Cuánto da gloria a Dios? Hermanos, es algo que no tiene lógica. ¿Quién va a huir de la presencia de Dios? ¿Dónde vamos nosotros que no está el Señor? Por eso usted, cuando se mueva, muévase por la perfecta voluntad de Dios. Nunca se mueva usted porque está pasando una prueba, porque es que me parece. Usted pida que se mueva es porque Dios le habla y Dios le dice. ¿Se acuerdan de Noemí, la historia de Noemí? Cuando empezó a faltar el pan ahí donde ella estaba. ¿Y qué hizo Noemí? Entonces su marido le dice, ¿verdad? ¿Me acuerdan el nombre del marido de Noemí? Gloria al nombre del Señor. Su marido le dice, pues nos vamos de aquí, porque aquí escaseó el pan. Gloria al nombre del Señor. Y a esta mujer le faltó sabiduría y le dijo, no, esperemos que Dios nos diga. Vamos a esperar que Dios nos hable. Elimelech, gracias hermano. Elimelech. Y se fueron, hermanos. ¿Y cuál fue la consecuencia para Noemí? Muerto su marido y muertos sus hijos, y tuvo que regresar, porque no se quedó allá. Dice que regresó con las manos vacías. Entonces, para uno moverse, hermanos, ya nosotros los cristianos tenemos que movernos bajo la perfecta voluntad de Dios. Que cuando usted diga, yo me voy a mover, es porque Dios ya me ha dicho, gloria al nombre del Señor. No porque escasee el pan, porque usted esté pasando por pruebas, hermano, no. Es que donde nosotros vamos, ahí es el mismo Dios. Y si hay de palacio probarnos, Él nos prueba aquí, en Bogotá, en Estados Unidos, en la China, donde estemos, allá nos va a probar. Porque a veces la gente hace eso, no, es que aquí en la iglesia entonces estoy pasando pruebas, yo mejor me voy para una del centro, porque de pronto allá Dios no me prueba. No, hermanos, así no es. Dios, el trato que tiene con nosotros, hermano, allá, acá, gloria al nombre del Señor, y yo lo puedo hablar con autoridad. ¿Sabe por qué? Porque cuando me fui para la costa, también me pasó así como parecidito aquí. Yo me voy para allá porque no quiero servirle a Dios. Yo pensé que allá Dios no me iba a alcanzar. ¿Se acuerdan que les he contado varias veces, verdad? Que nosotros, en el caso mío, yo no le quería servir al Señor en el pastorado. Entonces nosotros nos fuimos a trabajar y a trabajar, hermanos. Y el Señor llegó primero que nosotros. ¿Cuándo dan gloria a Dios? Santo es el Señor. Entonces soy testigo, hermanos, cuando nuestra embarcación se mueve por desobedientes. ¿Cuándo dan gloria a Dios? Dice el 11, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. ¿Sabe por qué el mar se embravecía?
embravecía más y más para hacer que ese hombre reaccionara. Y una de las cosas era que Jonás estaba consciente, ¿verdad? Él estaba consciente, gloria al nombre del Señor. Entonces él por eso sugiere, porque no fue la idea de los marineros lanzarlo al mar, es que él mismo sugiere y él reacciona y dice, pues cójame de pies y tíreme al mar para que el mar se aquiete. ¿Cuándo da gloria a Dios? ¿Sabe por qué él dijo esto? Porque él sabía que ya no tenía escapatoria. De todas maneras, el mar se iba agitando más y más. Lo que quiere decir que esa barca se iba a despedazar y definitivamente iban a caer al mar. Entonces él ya sabía que el asunto estaba complicado y estaba serio. ¿Cuándo da gloria a Dios? Entonces sugiere y le dice a aquellos marineros: tómenme y échenme al mar y el mar se aquietará. Pero Dios, que es grande en misericordia, hermanos, porque usted esa misericordia la conoce y yo también, y Jonás también la conoce. Entonces Dios prepara a un grande pez, y creo que Dios también le agradó cuando Jonás empieza a reaccionar y empieza como a decir: yo soy el que tengo la culpa de esto. Porque es que Dios le agrada, hermanos, cuando nosotros nos hacemos responsables de nuestros hechos, cuando nosotros reconocemos nuestras fallas, no cuando nosotros cometemos las fallas y buscamos a los demás, ¿verdad? Que los demás son los que tienen la culpa de mis fallas. ¿Cuánto da gloria a Dios? Entonces, de cierta manera, a Dios le agradó esto, y por eso Dios tuvo misericordia y prepara ese grande pez. Y cuando tiran a Jonás al mar, entonces este pez se traga a Jonás. ¿Cómo, hermanos, cómo nos explicamos nosotros cómo va a vivir una persona por 3 días dentro de un pez? O sea, humanamente esto no tiene explicación, pero para el poder de Dios sí, porque Dios, hermanos, es soberano y todo lo hace, todo lo puede. Y era el trato de Dios con este hombre. Cuando da gloria a Dios. Por eso se dice que Jonás simbólicamente simboliza a Cristo, porque él tuvo 3 días en el pez de aquel animal, y Cristo tuvo 3 días en la tumba. Cuando da gloria a Dios, a su nombre, gloria al nombre del Señor. Entonces Jonás, hermanos, pasa 3 días ahí en este pez. Vamos a pasar al capítulo 2. Dice: oración de Jonás. Estando ya Jonás, gloria al nombre del Señor, en el vientre de este pez, entonces viene un arrepentimiento y viene una oración, que no es cualquier oración, ni es cualquier arrepentimiento, porque ya él, hermanos, yo me imagino que él ahí pensaría, según esta oración, que él ya no iba a vivir más, ni que él iba a salir más, porque él habla del Seol. El Seol, usted sabe que es muerte. Él ya habla de una manera, hermanos, como que ya Dios iba a terminar con él. Dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Gloria al nombre del Señor. Dice: me echaste a lo profundo en medio de los mares. ¿Quién fue? ¿Para dónde lo mandó Dios? Para Nínive. Y ahora, ¿por qué está en el fondo del mar y en la barriga de un pez? Y él está culpando ahí a Dios. Me echaste, Señor, en la barriga de este pez y aquí en lo profundo del mar. Y eso somos nosotros, hermanos. No entendemos que empezamos a meter a Dios en tantas cosas cuando Dios nos ha dicho algo sencillo. Y ahí en la oración dice: Señor, me echaste a lo profundo del mar. No, Dios me había dicho era: ve a Nínive y predica, porque allá es que lo necesito. Cuando da gloria a Dios.
Hagamos lo que Dios nos está pidiendo, hermano. ¿Hasta cuándo Dios le va a seguir hablando a usted lo mismo? ¿Hasta cuándo Dios le va a decir, le está pidiendo, hermanos, esa búsqueda, esa consagración? Y usted todavía sigue ahí esperando. ¿Cuándo da gloria a Dios? Mire, hermano, a veces hay personas en la iglesia que no buscan de Dios porque dicen, si yo busco de Dios, si yo me bautizo, si yo me consagro, me ponen a predicar, me ponen a dirigir. Yo no quiero servir en el altar, yo no quiero. Déjeme decirle que esa voz no es de Dios. Esa voz es del enemigo. Servirle a Dios no es obligatorio y nadie se va a parar en un altar obligado. Eso no es así. El Señor va tratando con nosotros, el Señor nos va enseñando, nos va capacitando. Él no nos pide más de lo que nosotros no podemos dar. Él a nadie va a parar en un altar, en un púlpito para que sea el reír de nadie. No, Dios no trabaja de esa manera. Cada uno, como el Señor nos capacita y nos enseñe, cuando da gloria a Dios. Seguimos con la oración de Jonás. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Me rodearon las corrientes y todas sus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Claro, él ya se miraba desechado por desobediente. Cuando da gloria a Dios. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodéame el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Él ya se sentía, hermanos, era ya sepultado. Ya se sentía sepultado. Cuando da gloria a Dios. Mas sin embargo ahí estaba clamando y estaba orando. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Tardecito pero se acordó. Tardecito pero se acordó. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Cuando da gloria a Dios. Hermano, es que Dios tiene misericordia de nosotros. Él solo quiere que hagamos lo recto, lo correcto. Él solo quiere que seamos sinceros con Él, hermano. La demora es que usted se disponga, la demora es que usted diga, sí, Señor, aquí estoy para Él bendecirlo, para Él levantarlo, para Él ayudarlo. Cuando da gloria a Dios. Dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Ya empieza a hablar hasta por los demás. Ya está diciendo, ellos andan allá, mas yo con voz de alabanza. Ya hay un arrepentimiento en Jonás. Allá los que estén en vanidades, pero yo con mi voz te voy a alabar. Dice, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Hermano, se consagró Jonás en el vientre del pez, pero se consagró. ¿Cuándo se va a consagrar usted también? Ya cuando esté así. Así cuando se sienta ya muerto, cuando se sienta que ya no tiene fuerza, cuando se sienta que ya el problema le llegó más allá de su capacidad, ahí es donde usted se va a consagrar a Dios. ¿O lo va a hacer antes? ¿Cuándo da gloria a Dios? Aquí en esta oración vemos un Jonás arrepentido hasta el alma. ¿Cuándo da gloria a Dios? Dice, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Claro, hermanos, el Señor miró que hizo esa oración de todo corazón. ¿Y sabe qué? Ahí sí, después puesto en tierra, pasado, hermanos, por ese gran pez, ahí sí salió y se fue para Nínive. Mire usted, siempre terminó obedeciendo. Así maltratado fue el fondo del mar, fue allá al estómago de ese gran pez. Y siempre, hermano, ¿quién le gana a Dios? Nadie.
Lo que pasa es que nosotros los seres humanos somos tercos y somos desobedientes. Dios bendiga a esos dos sinceros. Gloria al nombre del Señor. Somos tercos y somos desobedientes. Continuamente Dios nos está llamando y nos dice qué es lo que Él quiere, y nosotros así como Jonás. Pero entonces nosotros cuando abrimos la palabra de Dios y miramos a Jonás, lo miramos así como el gran desobediente, no sabiendo, hermanos, que muchas veces estamos como Él o peorcitos que Él. ¿Cuánto es la gloria a Dios? A su nombre. Y mucha gente, hermanos, en tempestades, en problemas, en dificultades, pero simplemente porque no quieren obedecer. Entonces Dios tiene que, hermanos, postrarlos hasta lo máximo, y ahí se levantan y hacen una oración y las cosas se empiezan a arreglar, las cosas se empiezan a enderezar, porque Dios es un Dios justo. Él mira y Él sabe cuando nosotros estamos clamando de corazón. Él mira y Él sabe cuando nosotros le obedecemos a Él. Cuando da gloria a Dios, a su nombre. Y se fue, hermanos, a Nínive y se fue a pregonar. Se fue a pregonar, se fue a hacer lo que Dios lo había mandado. Entonces, amada iglesia, amado hermano, hagamos lo que Dios nos ha mandado. Amén. Colóquese en pie y vamos a darle a Dios la gloria y la honra. Padre que estás en el cielo, yo te bendigo y te adoro en esta noche preciosa. Tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra, Señor, nos habla, nos anima y nos exhorta. Usted sabe y conoce, Dios del cielo, cada dificultad, cada problema por la cual mi hermano y mi hermana pasan, Señor. Usted sabe y conoce, Señor, a cada uno que le está pidiendo. Levante su voz, hermano. De pronto no sea su caso, de pronto no sea la situación suya, entonces clama y adora a Dios y haga esa oración de sinceridad, que Dios es justo y Él le sacará y Él abrirá esa puerta, y Él no dejará que usted perezca. Él no dejará que su nave se parta en esa tempestad. Él no dejará, aleluya, que usted fracase, que usted sea avergonzado. Haga esa oración de sinceridad y Él te levantará y te llevará a mejor lugar. Padre que habitas en los cielos y en gloria, hemos venido delante de ti porque usted conoce, Señor, cada vida, Dios de la gloria, lo que necesita mi vida, Señor, cada hermano y hermana, cada amigo, Dios de la gloria. Te pedimos, Dios del cielo, que nos dé la victoria, Señor. Padre de la gloria, abre puertas, Dios mío. Padre de los cielos, y ayuda, Señor. Ayuda, Dios de la gloria, Padre celestial, a tu hijo y a tu hija, Padre. Perdónanos, Señor, si hay desobediencia. Borra, Señor, toda desobediencia. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos y te lo rogamos, Dios de la gloria, porque sabemos que tu misericordia es grande, Señor. Te alabamos y te adoramos, mi Jesús, y te damos mil gracias por lo que hace y por lo que va a hacer, Jesús. Dale un aplauso a nuestro Dios de ofrenda. Esa ofrenda grande y agradable para Él. Amado Dios, te alabamos y te adoramos, Jesús. Recibe, Señor, la gloria y la adoración, porque tú eres tu Dios grande y sublime. En el nombre de Cristo mi alma te alaba y te adora. Gracias, Señor. Aleluya. Y a su nombre, gloria al Señor. Bien, amados hermanos, vamos a orar por el dador alegre. Padre que estás en los cielos, en esta hora le doy alabanza y le doy adoración, pidiéndole, Señor, que bendigas el dador alegre, que le dé, Dios de la gloria, conforme a tu santa y bendita voluntad. Señor, que las puertas de los cielos se abran. Dios de gloria, Dios precioso, provea, Señor. Abre esa puerta cerrada, provee a tu pueblo el alimento, el vestido, el techo. Reprendo la miseria, la escasez, la ruina, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, mi Señor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Puede, hermano, sentarse? Gloria al nombre del Señor. Les invitamos, hermanos, para el día martes, culto de oración. Amén. Miércoles tenemos el matutino y el día jueves tenemos el ayuno, hermanos.
culto. Como les decía esta mañana, antes del culto tenemos una hora de receso para que usted pueda subir a la parte de arriba y si quiere peinarse o cambiarse de camisa, o las hermanas cambiarse de blusa, en fin, ya usted es el que sabe cómo se organiza, pero vamos a tener una hora antes del culto de receso. El culto inicia a las 7 el día jueves. El viernes tenemos ayuno todo el día, pero el culto va a iniciar a las 5 de la tarde. Así que a las personas que usted inviten hermanos para el viernes. Estamos haciendo todo lo posible que alguien venga a predicar, y si no, aquí pues predicamos. Amén. Invite para el viernes, que hay mucha gente, hermanos, que el día viernes no están haciendo nada, no están trabajando, entonces tráigalo a la iglesia. Amén. A las 5 de la tarde empieza el culto el día viernes. El sábado hay evangelismo a las 3:30, ¿verdad? 3:30 aquí, gloria al nombre del Señor. Y reunión de jóvenes a las 6. A las 6 la reunión de jóvenes el día sábado. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Cristo, Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios. También el próximo domingo tenemos el culto misionero dirigido por los niños. También, hermanos, el pastor les manda a decir, me llamó esta tarde y me dijo que por favor recojamos la ofrenda que se va a llevar, hermanos, para comprar los mercados que van para La Guajira. Entonces, ¿dónde está el hermano Diego? Entonces, hermano Diego, pregúntenle a los hermanos o hermanos acerca del hermano Diego. Si todos colaboramos, hermanos, la iglesia puede aportar, y si no, mi esposo ya va a quedar con la carita roja. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia de café y él, hermano, yo no he traído nada. Entonces él allá va a quedar, hermanos, porque todas las iglesias van a mandar. Todas las iglesias. Entonces con eso van a comprar mercados, van a comprar. Dios bendiga al dador alegre. Entonces, amado hermano, con lo que usted pueda, eso no, que sea voluntario, ¿no? Porque acuérdense que Dios bendice ese dador alegre. Así sean 1000 hasta 100,000, pero de corazón. De resto, mejor esté semientico y ahórrese problemas, porque con Dios la cosa es seria. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, amados hermanos, vamos a orar. Quiero que hagamos una oración, hermano, reprendiendo toda fiebre, toda virosis, toda enfermedad. En el nombre de Jesús, que Dios tome control, hermano. Está atacando bastante ese virus, entonces vamos a orar por eso, y también vamos a orar por Valentina. Va a ser operada del oído. Valentina es su oído, hermano. ¿Sí? ¿La van a operar cuándo? El martes. Bien, gloria al nombre del Señor. Y por último vamos a orar por el hermano Isaías, que va a viajar con de su madre. Que Dios nos lo lleve y nos lo traiga en paz y bendición, hermano Isaías. Entonces colóquense en pie y vamos a orar por estas peticiones. Amado Dios que estás en los cielos, Dios de la gloria, te alabamos, te adoramos y te bendecimos, Dios del cielo y de la tierra. Dios Todopoderoso, presentamos, Señor, a cada uno de los hermanos que están enfermos, Señor, en esta noche. Me uno con mis hermanos acá y a reprender esta virosis en el nombre de Jesús de Nazaret. Ato y reprendo, Dios de la gloria, toda esta enfermedad. Llévale, Señor, mira a Mayetsi, tómala en sus manos, tócala, sánala, Señor. La vida de Caterine, de Lucas, de Diego, Señor, de Santiaguito, de hermana Marisol, Señor, cada uno de los que sientan, Padre, toda esta fiebre la atamos, la reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret y declaramos sin poder y sin autoridad toda epidemia, toda calentura, toda fiebre bajo el estrado
pies, por tus llagas, fuimos curados y sanados en el nombre de Jesús. También toma el control, Dios de la gloria, de Valentina, Señor, que va a ser operada, Dios mío, de este oído. Que usted sea el médico, Señor, por excelencia, dándole, Señor amado, esa operación. Que usted tome la mano del médico, Dios de la gloria. De igual manera, Señor, te pido por mi hermano Isaías, este joven que va a viajar.